en San Pedro Cholula. No han sido días buenos. El martes por la noche le platiqué la historia de lo que ocurre en un fraccionamiento tipo unidad habitacional, donde la gente peleándose por un cajón de estacionamiento, saca primero palos, tubos, uno de ellos saca un arma de fuego, le dispara 6 veces a la otra persona, le quita la vida y tiene que huir, obviamente, de la escena. ¿Qué nos está pasando? Lo platicábamos en la primera hora de este programa. ¿Qué nos está sucediendo como sociedad que reaccionamos con esta carga de agresividad brutal que no nos lleva a nada, simplemente a descomponernos todavía más? Saludo esta mañana al doctor en ciencia política por la Universidad de Toronto, Juan Pablo Aranda Vargas. Doctor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias a ti. Es un gusto estar con tu auditorio. Y la pregunta es, ¿qué nos está pasando? Es decir, este tipo de imágenes, este tipo de historias son cada vez más frecuentes. Sin duda. Sí, ¿Qué sí. nos está pasando? Mira, yo creo que, si me lo permites, yo lo trataré desde dos puntos de vista. El primero creo que es el que más hablamos, ¿no? Tenemos un enrarecimiento, ¿no? del país en general, tenemos una estrategia o estrategias a nivel federal, ¿no? El local, municipal, de seguridad que no funcionan, llevan años y no décadas sin funcionar, pero me gustaría también ver, aparte de la militarización del país, etcétera, creo que hay un tema que si bien a todos nos preocupa, a veces no lo vemos suficientemente bien, y es precisamente, ¿no?, esto que vemos en las imágenes. Es un ambiente de encono social, es un ambiente que se está alimentando, de hecho, ¿no?, de antagonismo, de odio, ¿no?, y de una idea de nosotros contra ustedes, ¿no? Y eso me parece que ha sido impulsado, desafortunadamente, por un desgaste de la democracia se está cayendo, en lugar de vernos como, ¿no?, como colegas que estamos todo el tiempo, ¿no?, diferentes facciones buscando el poder, lo que estamos viendo es o ganas tú o gano yo, ¿no? Te destruyo o me destruyes. Y en ese sentido la sociedad está comprando ese tipo de ideas. Me parece que no es solo México, lo vemos en Estados Unidos hoy en día, lo vimos en la elección de Brasil, Sí, lo claro, vimos en por supuesto. Italia, ¿no? Es decir, estamos comprando esta idea de o ganas tú o gano yo. Pero ¿a qué le juegan entonces, y yendo en esta línea, los políticos, los gobernantes, con alimentar esta carga de antagonismo, esta Claro. polarización? ¿A qué le juegan? Porque tarde o temprano, finalmente las cosas terminan por salirse de control. En Brasil, en un chico rato, si Bolsonaro sigue calentando a la gente, las cosas se van a salir del control. Claro, absolutamente. Yo creo que tienes toda la razón. Y en ese sentido, bueno, el juego, desafortunadamente, es estos nuevos populismos que se alimentan, ¿no?, desafortunadamente, de odio social, ¿no? Entonces, hoy en día, y lo vemos, ¿no?, por poner un ejemplo, lo vemos en el caso, por ejemplo, del aborto, ¿no? Es ya un color de pañoleta en lugar de discutir. Lo vemos en el caso político, lo vemos, ¿no?, con estas categorías artificiales, ¿no? No es chairo, no es fifí. Y me parece que es gravísimo lo que estamos viendo. Es decir, la sociedad es la que se está pudriendo en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que están ganando los políticos? Pues simplemente que dejemos de ver los temas importantes, ¿no? La agenda económica, la agenda de seguridad, la agenda política, los grandes temas que nos preocupan, cambio climático, etcétera. Y entonces estamos peleando entre nosotros, ¿no?, y nos mantenemos en un nivel social de encono, pero en el fondo el gran peligro me parece que estamos olvidando el principio básico de la democracia, que es el respeto a la dignidad de la persona. Es decir, los derechos básicos de la persona, el hecho de todos tenemos derecho a opinar, a expresarnos, ¿no? Y el resultado me parece que es esto que estamos viendo. Es decir, una sociedad en la cual ya no se respeta la vida de los demás, en la cual es más fácil, ¿no?, deshacerme del que me molesta, del que me es incómodo. Y me parece que nos debería de preocupar como sociedad lo que nos está sucediendo. ¿En algún otro momento de la historia hemos visto este grado de confrontación, de antagonismo, de polarización y por ende las consecuencias que hoy vemos? Hablo de México o cualquier otro lugar del planeta. Fíjate, mira, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, México del 94, creo que de repente, ¿no?, había también una, ¿no?, efervescencia social brutal. Yo diría también Estados Unidos hoy en día, por ejemplo, tenemos datos, ¿no? La gente, ahora sí que la forma de decir no me caso contigo es si hay diferentes partidos políticos, ¿no? De hecho, lo que está rompiendo relaciones humanas, que es una locura, ¿no? No lo habíamos visto este nivel de encono social. Y de nuevo, me parece que estamos viviendo en un mundo, desafortunadamente, donde ya no hay verdades, ¿no? Las fake news lo único que hacen es apoyar esta idea de enfrentamiento. La gente cada vez sabe menos dónde está parada, están surgiendo conspiracionismos y demás. Y entonces, en el fondo, lo que vemos es, ¿no?, sociedades que no saben dónde están paradas y que la manera más fácil es reaccionar con violencia, ¿no? Hay que recordar ahí que la reacción más instintiva del ser humano siempre es la violencia,
Es decir, cuando alguien te ataca, tú respondes o corres, ¿no? Y la reacción democrática, que es la que nos está faltando, es el diálogo, ¿no? La tolerancia, el entendimiento, el ir al otro. Y eso es lo que no estamos viendo ni entre los partidos políticos, que me parece que todos están en crisis, ni en la sociedad, ¿no? Con estas imágenes ¿no? terribles que estamos viendo. Me parece que nos estamos equivocando en el camino y donde deberíamos de empezar hoy en día, ¿no? A veces nos preocupa mucho el tema federal, ¿no? Que es como el espectáculo, pero la sociedad es la que estamos perdiendo. Sí, claro. ¿No? El núcleo social. Sí, es decir, he visto esto desde algo tan elemental como la vecindad, mi vecino y yo, Claro. en mi fraccionamiento, en un espacio pequeño, en un espacio chiquito donde empieza a crecer esa efervescencia y luego puede salirse de control. Doctor, ¿hay manera de revertir esto? Es decir, Sí. de repente pareciera, no vería yo la manera de detener este ánimo tan encendido que hoy, ánimo negativo tan encendido que hoy hay en las sociedades. ¿Hay manera de revertirlo? Yo creo que sí. Yo creo que también hay que recordar, no es la primera vez que el mundo vive este tipo de cosas. De hecho, lo hemos vivido en situaciones peores, ¿no? La Segunda Guerra Mundial nos demostró hasta dónde llega la locura y el odio del ser humano. Pero lo que tenemos que recordar es precisamente eso, ¿no? Cuando se terminó la guerra, pues inmediatamente lo que hicimos fue, ¿no? tener la Carta de Derechos Humanos. Y me parece que eso es lo que está faltando, ¿no? Reconocer, ¿no? Que a pesar de todas nuestras discusiones, pues tenemos que guardar al menos, ¿no? una parte de la persona, ¿no? Un respeto a la persona. Y me parece que hoy en día lo que estamos viendo es, como decíamos, un desgaste, ¿no? de las sociedades, incluso de la arena internacional que está destruida hoy en día, ¿no? En parte también, ¿no? por esta ola populista. Y me parece que tenemos que regresar a eso. Yo te diría, creo que las universidades somos una parte importante, creo que tenemos una responsabilidad que tenemos que asumir, creo que las iglesias tienen que asumir eso, los medios de comunicación lo tienen que asumir, es decir, como sociedad tenemos que empezar a proponer otro tipo de forma de entender al otro, ¿no? Es decir, sí al diálogo, sí a la confrontación de ideas, pero no desde una perspectiva no de te voy a destruir, que desafortunadamente es lo que vemos, ¿no? De repente a veces vemos a los influencers, ¿no? Los que más los siguen son los que más destruyen. Justo Gravísimo. iba a llegar a ese tema. Hoy, esto, redes sociales. Claro. ¿Qué tanta responsabilidad hay hoy entre quienes hacen uso de las redes sociales Claro. como influencers, en esta figura a la que se le denomina hoy el influencer? Muchísimo, yo creo que muchísimo. Las redes sociales desafortunadamente funcionan, ¿no? Pues el logaritmo lo que te manda es lo que tú quieres escuchar, ¿no? Eso salió un libro de Eli Pariser hace poco, ¿no? El filtro burbuja, que lo que explica es eso, es decir, estamos en un bucle sobre nosotros mismos que no nos permite salir, ¿no? y ver y ser contrastados con ideas diferentes a las nuestras. Entonces, ¿qué es lo que está provocando las redes sociales? Que la gente cree que su idea es la única que existe. Sí, ¿no? sí. Y es gravísimo. Y entonces en un mundo, ¿no? de nuevo, de posverdad, de fake news, donde ya no sabemos dónde estamos parados, las redes sociales son el lugar por excelencia para la radicalización de la gente. Desafortunadamente la gente cada vez va más a las redes sociales por noticias, ¿no? que muchas veces, o las más de las veces, ¿no? son erróneas, ¿no? son sesgadísimas, ¿no? Y en ese sentido me parece que tendríamos que reeducar a la gente para saber usar redes sociales y para saber qué sí se puede hacer con las redes y qué no se puede hacer con las redes. Le agradezco mucho sus conceptos al doctor en Ciencia Política de la Universidad o por la Universidad de Toronto, Juan Pablo Aranda Vargas. Doctor, muchas gracias. Muchas Interesante gracias a la charla. Aprecio mucho.